Órale, comadres. Aquí su servidora de México al instante y agárrense con todo, porque lo que les voy a contar va a hacer que se les pare el corazón de la pura emoción y satisfacción. Casu acaba de romper el silencio más devastador de la historia del entretenimiento mexicano, y las pruebas que va a presentar no solo van a hundir para siempre a Cristian Nodal, sino que van a mandar a toda la dinastía Aguilar directo a los tribunales y a la ruina total. Porque resulta que nuestra reina argentina no solo tiene grabaciones donde Nodal le suplica que regrese después de haberse casado con Ángela, también tiene evidencias de evasión fiscal tan brutales que ya atrajo la atención del mismísimo SAT, que está investigando oficialmente a toda la familia por lavado de dinero y fraude tributario. Aquí en México al instante tenemos acceso exclusivo a información que va a hacer temblar los cimientos de la industria musical, porque cuando una mujer argentina con ovarios de acero decide contraatacar, no deja títere con cabeza. Casu va a demostrar que no solo es una madre digna, es una mujer que sabe cobrar las traiciones de la manera más brutal y legal que existe. Ay, comadres, prepárense porque lo que les voy a contar va a ser la venganza más dulce y satisfactoria que hayamos visto en toda la historia del entretenimiento mexicano. Casu, esa mujer que durante meses mantuvo un silencio digno mientras la pisoteaban mediáticamente, acaba de soltar la bomba nuclear más devastadora que va a liquidar para siempre la reputación de Cristian Nodal y va a demostrar que todo lo que dijo en su entrevista con Adela Micha fueron puras mentiras baratas. Resulta que nuestra reina argentina no se quedó callada por debilidad como pensaron estos imbéciles, se quedó callada porque estaba recopilando evidencias con la paciencia y la inteligencia de un estratega de primer nivel. Durante todos estos meses que Nodal se creía muy inteligente construyendo su narrativa falsa del amor verdadero, Casu estaba grabando legalmente cada conversación, cada llamada, cada mensaje donde este cobarde le confesaba la verdad real de lo que había pasado. Y la verdad real, comadres, es tan brutal que va a hacer que se les caiga la cara de vergüenza a todos los que defendieron a este traicionero. Porque mientras Nodal salía en televisión nacional a decir que había terminado limpiamente con Casu para empezar una nueva vida con Ángela, en privado le estaba suplicando perdón, le estaba confesando que había cometido el error más grande de su vida, le estaba rogando que lo perdonara y que regresara con él. Las grabaciones que Casu va a presentar son tan específicas, tan detalladas, tan devastadoras, que van a demostrar palabra por palabra que cada declaración que hizo Nodal en esa entrevista fue una mentira calculada para manipular a la opinión pública. Tenemos audios donde este desgraciado le confiesa que se casó con Ángela presionado por Pepe Aguilar, que no ama realmente a esa niña, que solo fue una estrategia para limpiar su imagen después del escándalo. En una de las grabaciones más brutales, que ya está en manos de los abogados de Casu, se escucha claramente como Nodal le dice textualmente: cometí el error más grande de mi vida, tú eres la mujer que amo, esta boda fue solo teatro para que la gente dejara de criticarme. Pepe me prometió que con esto iba a recuperar mi carrera, pero ahora me doy cuenta de que perdí lo único que realmente me importaba. Pero eso no es nada comparado con los audios donde este cínico se burla abiertamente de los Aguilar, donde les dice nacos y arribistas, donde confiesa que Ángela es una niña caprichosa sin talento que solo sirve porque tiene el apellido correcto. Imagínense la humillación que van a sentir los Aguilar cuando todo México escuche cómo su yerno realmente piensa de ellos. En otra grabación devastadora, Nodal le confiesa a Casu que la boda en Roma fue completamente fingida, que no hubo amor real, que todo fue una producción mediática diseñada por los publicistas de los Aguilar para integrar su imagen a la dinastía familiar. Fue como actuar en una película barata, le dice Nodal, pero con la diferencia de que arruiné mi vida real por esa actuación. Los mensajes de WhatsApp que Casu va a presentar son aún más demoledores porque demuestran que Nodal siguió contactándola obsesivamente durante meses después de su matrimonio con Ángela. Mensajes donde le decía que extrañaba dormir con ella, que Ángela no lo satisfacía como mujer, que se sentía atrapado en una relación que no quería pero que no podía salir por los compromisos económicos con los Aguilar. En uno de los mensajes más patéticos, Nodal le escribió: no puedo divorciarme ahora porque Pepe Aguilar invirtió millones en limpiar mi imagen y promocionar este matrimonio. Estoy atrapado en mi propia mentira, pero cuando pueda salir de esto, voy a regresar contigo y con Inti para formar la familia que siempre debimos ser. Pero lo más asqueroso de todas estas evidencias son las grabaciones donde Nodal habla despectivamente de su propia hija Inti, donde dice que por lo menos Casu no es tan demandante como Ángela y que extraña cuando las cosas eran simples y no tenía que fingir ser el padrastro perfecto de una niña que ni siquiera quiere estar conmigo. Estas grabaciones van a destrozar para siempre cualquier imagen que le quede de padre responsable, porque van a demostrar que incluso después de casarse siguió viendo a su hija como una carga, que nunca asumió realmente su responsabilidad paternal, que todo su show de padre amoroso también era puro teatro para las cámaras. Casu también tiene evidencias de cómo Nodal le pedía dinero prestado durante los primeros meses de su matrimonio con Ángela, porque según él los Aguilar controlan todo mi dinero ahora y no puedo ni comprar algo sin que me pidan explicaciones.
Esto va a demostrar que este hombre no solo perdió su dignidad en este matrimonio arreglado, también perdió su independencia económica. Los testimonios de terceros que Casu va a presentar incluyen a empleados domésticos, choferes y personal de seguridad que fueron testigos de las llamadas desesperadas que Nodal le hacía a Casu desde la casa de los Aguilar, siempre llorando, siempre suplicando, siempre confesando que había arruinado su vida por presión familiar y económica. Pero lo más devastador de todas estas pruebas es que van a demostrar que mientras Nodal hacía este show público de matrimonio feliz, en privado estaba completamente quebrado emocionalmente, dependiendo de alcohol y medicamentos para poder soportar una vida que odiaba pero de la que no podía escapar. ¿Están listos para escuchar cómo el supuesto galán del regional mexicano se convierte en un hombre quebrado suplicándole perdón a la mujer que traicionó por conveniencia económica? Comadres de mi corazón, antes de continuar con esta historia que va a cambiar para siempre la industria del entretenimiento mexicano, necesito que hagan algo fundamental por México al instante y por todas las madres traicionadas que merecen justicia. Suscríbanse ahorita mismo porque somos el único canal que se atreve a destapar los crímenes financieros de estas familias poderosas sin miedo a las consecuencias. Denle like si creen que Casu merece todo nuestro apoyo por tener los ovarios para enfrentar a esta mafia familiar, y compartan este video con todas sus amigas porque esta información explosiva va a demostrar que los Aguilar no solo destruyen familias, también roban al pueblo mexicano con evasión fiscal millonaria. Pero si ustedes pensaban que las grabaciones íntimas eran lo más devastador de esta historia, espérense porque lo que Casu descubrió sobre las finanzas de Nodal y los Aguilar va a hacer que se les hierva la sangre de puro coraje. Resulta que durante su relación con este sinvergüenza, nuestra reina argentina tuvo acceso a información confidencial sobre los manejos financieros de toda la dinastía, y lo que descubrió es una red de evasión fiscal tan brutal que ya está siendo investigada por las autoridades correspondientes. En una de las grabaciones más explosivas que Casu va a presentar, se escucha claramente cómo Nodal le confiesa que los Aguilar me enseñaron cómo mover el dinero para que Hacienda no se dé cuenta. Y no estamos hablando de trucos legales de contabilidad, estamos hablando de fraude fiscal sistemático que lleva años operando bajo la protección del poder económico y las influencias políticas de esta familia. Casu tiene evidencias documentales de cómo Nodal recibía pagos millonarios por presentaciones que nunca reportaba al SAT, cómo canalizaba ese dinero a través de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, y cómo utilizaba prestanombres para ocultar sus verdaderos ingresos de las autoridades mexicanas. En los mensajes que Casu va a presentar como evidencia, Nodal explicaba detalladamente cómo funcionaba el sistema. Pepe tiene contactos en todos lados. Me consiguió contadores que saben cómo hacer que el dinero desaparezca del radar del gobierno. Todo se va a cuentas en Panamá y después regresa limpio como inversión extranjera. Pero lo más grave de todas estas revelaciones es que Casu tiene pruebas de que el dinero que Nodal le enviaba para mantener a Inti también venía de estas operaciones de lavado. Esto significa que este desgraciado estaba usando a su propia hija como parte de su esquema de evasión fiscal, reportando gastos familiares falsos para justificar transferencias internacionales que en realidad eran para ocultar ingresos no declarados. Los documentos que Casu va a presentar incluyen contratos falsos donde Nodal aparece como asesor artístico de empresas que solo existen en papel, facturas truchas por servicios que nunca se prestaron, y transferencias bancarias a cuentas offshore que coinciden exactamente con las fechas de sus presentaciones más lucrativas. Una de las evidencias más contundentes es una grabación donde Nodal le explica a Casu cómo los Aguilar evaden impuestos en Estados Unidos. Reportan que ganan mucho menos de lo que realmente ganan, usan las giras en México como gastos deducibles, y todo el dinero real se queda en cuentas que el IRS no puede tocar. Pero aquí viene lo más brutal de todo. Casu también tiene evidencias de que los Aguilar utilizan organizaciones benéficas falsas para lavar dinero. Fundaciones que supuestamente ayudan a migrantes mexicanos, pero que en realidad son fachadas para mover millones de dólares sin pagar impuestos en ninguno de los dos países. En una conversación particularmente reveladora, Nodal le confiesa que la fundación de Ángela para ayudar niñas mexicanas es puro teatro. Todo el dinero que llega ahí se va directo a las cuentas personales de la familia, pero como está registrada como caridad, no paga ni un peso de impuestos. Las evidencias también incluyen fotografías de documentos confidenciales que Nodal le mostró cuando todavía confiaba en ella, donde se ven claramente las estructuras empresariales complejas que los Aguilar utilizan para evadir impuestos. Holdings en Delaware, empresas en Bermudas, fideicomisos en Suiza, toda una red internacional diseñada específicamente para robarle al pueblo mexicano. Casu también tiene grabaciones donde Nodal se burla de los mexicanos que pagan impuestos religiosamente. Somos más inteligentes que toda esa gente que entrega la mitad de lo que gana al gobierno. Nosotros sabemos cómo quedarnos con todo y encima quedar como los buenos de la película.
Pero lo que va a hacer que todo México se indigne hasta el punto de exigir justicia inmediata son las pruebas de que mientras evadían millones en impuestos, los Aguilar recibían apoyos gubernamentales para promover la cultura mexicana. O sea, que el gobierno mexicano les daba dinero del pueblo para sus proyectos mientras ellos se robaban millones que deberían haber servido para hospitales, escuelas y programas sociales. Los contadores forenses que ya están analizando estas evidencias calculan que la evasión fiscal de la dinastía Aguilar asciende a más de 500 millones de pesos durante los últimos 5 años. Dinero que debería haber servido para construir escuelas en comunidades marginadas, para equipar hospitales públicos, para programas de apoyo a madres solteras como las que ellos mismos desprecian. Y aquí viene la cereza del pastel. Casu tiene evidencias de que cuando Nodal terminó con ella, una de las razones fue que ella había empezado a hacer preguntas incómodas sobre estos manejos financieros. Casu se estaba volviendo muy curiosa sobre el dinero, se escucha decir a Nodal en una grabación, y los Aguilar me dijeron que era peligroso que una extranjera supiera tanto de nuestros negocios. Esto significa que el abandono de Casu no solo fue por capricho romántico, fue también para proteger los secretos financieros de una familia que ha estado robando sistemáticamente al pueblo mexicano durante años. La traicionaron no solo como mujer, sino como potencial testigo de sus crímenes fiscales. ¿Están listos para conocer cómo el SAT ya está moviendo todas sus fichas para desmantelar esta red criminal que se escondía detrás de la música mexicana? Comadres, llegamos al momento más satisfactorio de toda esta historia de justicia divina, el momento donde vamos a ver cómo las autoridades mexicanas finalmente van a poner en su lugar a una familia que se creía intocable por su dinero y sus influencias. Porque resulta que cuando las evidencias de Casu llegaron al Servicio de Administración Tributaria, los auditores especializados en delitos fiscales no pudieron creer la magnitud del fraude que tenían frente a sus ojos. El SAT, que para los que no lo saben es la autoridad fiscal más temida de México, ya inició oficialmente una investigación formal contra toda la dinastía Aguilar por evasión fiscal agravada, lavado de dinero y uso de estructuras empresariales falsas para defraudar al Estado mexicano. Y cuando el SAT te investiga, comadres, no hay poder económico ni influencia política que te salve, porque estos señores tienen facultades para destrozarte la vida financiera en cuestión de horas. Las fuentes oficiales que tenemos en México al instante nos confirman que la investigación comenzó cuando un testigo protegido presentó evidencias documentales irrefutables sobre operaciones financieras irregulares. Aunque oficialmente no pueden revelar la identidad de este testigo, todos sabemos que se trata de nuestra heroína argentina que decidió que era momento de que estos ladrones pagaran por sus crímenes. El expediente que se abrió contra los Aguilar es el más voluminoso que ha manejado el SAT en casos de entretenimiento, con más de 2.000 páginas de evidencias que incluyen grabaciones de audio, documentos bancarios, contratos fraudulentos y testimonios de empleados que confirmaron las operaciones ilegales que presenciaron durante años. Lo primero que hizo el SAT fue congelar inmediatamente todas las cuentas bancarias registradas a nombre de Cristian Nodal, Pepe Aguilar, Ángel Aguilar y las 15 empresas fantasma que utilizaban para lavar dinero. Estamos hablando de cuentas que contenían más de 800 millones de pesos, dinero que ahora está completamente inmovilizado mientras se determina su origen legal. Pero eso no es todo, porque el SAT también solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigara todas las transferencias internacionales que esta familia había hecho en los últimos 5 años. Cuando descubrieron el patrón de movimientos hacia paraísos fiscales, inmediatamente activaron los protocolos de cooperación internacional para congelar también las cuentas en Panamá, Bermudas y Suiza. Los auditores especializados que están manejando el caso nos confirman que jamás habían visto un esquema de evasión tan sofisticado y tan descarado en la industria del entretenimiento mexicano. Es como si hubieran construido un imperio paralelo específicamente diseñado para robar al pueblo mexicano, declaró uno de los investigadores bajo condición de anonimato. La investigación descubrió que los Aguilar no solo evadían impuestos sobre sus ingresos personales, sino que también defraudaban al Estado con las supuestas fundaciones benéficas que manejaban. La Fundación Ángel Aguilar para Niñas Mexicanas que tanto presumían resultó ser una fachada perfecta para lavar dinero, donde cada peso que entraba como donación salía inmediatamente como gastos administrativos hacia las cuentas personales de la familia. Los documentos oficiales que ya están en poder de las autoridades demuestran que en los últimos 3 años, esta fundación fantasma recibió más de 200 millones de pesos en donaciones que supuestamente iban a ayudar a niñas en situación vulnerable, pero que en realidad se utilizaron para comprar propiedades de lujo, joyas carísimas y financiar los viajes extravagantes de la familia. El SAT también descubrió que Nodal había estado reportando ingresos de apenas 2 millones de pesos anuales, cuando las evidencias demuestran que solo en 2023 recibió más de 150 millones de pesos por presentaciones privadas que nunca declaró.
La diferencia entre lo que ganaba realmente y lo que reportaba al fisco es tan brutal que constituye el caso de evasión más flagrante que han documentado en años. Pero aquí viene lo más grave de todo. El SAT descubrió que los Aguilar no solo robaban al pueblo mexicano, también estaban involucrados en operaciones de lavado de dinero para terceros. Su red de empresas fantasma era utilizada por otros artistas y empresarios para limpiar dinero de origen dudoso, cobrando comisiones millonarias por estos servicios de consultoría financiera. Los investigadores encontraron evidencias de que la casa de los Aguilar en Estados Unidos, valuada en más de $50 millones, fue comprada completamente con dinero no declarado que se canalizó a través de una empresa registrada en Delaware que solo existía en papel. Esta propiedad ya fue embargada preventivamente mientras se determina si debe ser confiscada por el Estado. Lo mismo pasó con la colección de automóviles de lujo de Nodal, que incluye un Lamborghini de $800,000 y un Ferrari de 1.2 millones, ambos comprados con dinero que nunca reportó al SAT. Estos vehículos ya están siendo localizados para su embargo inmediato. Los abogados especializados en delitos fiscales que están siguiendo el caso nos explican que las sanciones que enfrentan los Aguilar van más allá de multas económicas. Estamos hablando de cargos penales que pueden resultar en prisión efectiva, especialmente por el agravante de utilizar organizaciones benéficas falsas para defraudar al Estado. La Procuraduría Federal del Consumidor también se sumó a la investigación, cuando descubrieron que los conciertos de los Aguilar vendían boletos con precios inflados utilizando esquemas piramidales de reventa que generaban ganancias no declaradas. Miles de familias mexicanas fueron estafadas con sobrecostos que iban directo a enriquecer ilegalmente a esta dinastía criminal. El SAT ya emitió órdenes de cateo para todas las propiedades de los Aguilar en territorio mexicano, incluyendo sus casas, oficinas, estudios de grabación, y bodegas donde supuestamente guardan instrumentos musicales pero que sospechan contienen evidencias adicionales de sus operaciones fraudulentas. Los investigadores también están analizando todos los contratos publicitarios que los Aguilar firmaron en los últimos años, porque sospechan que muchas de las marcas que los patrocinaban estaban siendo utilizadas como pantallas para justificar ingresos de origen ilegal. ¿Están preparados para ver cómo una familia que se creía intocable va a tener que enfrentar las consecuencias más brutales que el sistema fiscal mexicano puede imponer a los evasores profesionales? Comadres queridas, llegamos al momento más espectacular de toda esta saga de justicia divina, donde vamos a ver cómo los Aguilar van a pagar el precio más alto posible por haber traicionado no solo a Casu, sino a todo el pueblo mexicano que los enriqueció durante décadas. Y necesito que me apoyen más que nunca porque lo que viene va a demostrar que cuando el pueblo se organiza y las autoridades hacen su trabajo, ni todo el dinero del mundo te salva de las consecuencias de tus crímenes. Suscríbanse a México al Instante como si les fuera la vida en ello porque vamos a documentar cada paso de esta caída épica hasta el final. Denle like si creen que estos ladrones finalmente van a pagar todo lo que le deben al pueblo mexicano. Y compartan este video para que todo el país sepa que la justicia sí existe cuando hay evidencias irrefutables como las que presentó Casu. Lo que está pasando en este momento va a quedar marcado en la historia como el colapso más brutal y merecido de una dinastía familiar que se creía por encima de la ley. Las autoridades estadounidenses, alertadas por el SAT mexicano sobre las operaciones de lavado de dinero que los Aguilar manejaban desde territorio americano, han iniciado su propia investigación que va a resultar en la deportación inmediata de toda la familia. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos ya emitió órdenes de arresto contra Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Cristian Nodal por violaciones graves a las leyes fiscales federales americanas. Resulta que mientras presumían de ser mexicanos americanos legales, estaban cometiendo fraude fiscal masivo en ambos países, utilizando su estatus migratorio para escapar de las obligaciones tributarias en los dos lados de la frontera. Las fuentes oficiales que tenemos en México al instante nos confirman que la investigación conjunta entre el SAT mexicano y el IRS americano descubrió que los Aguilar reportaban ingresos completamente diferentes en cada país, creando una doble contabilidad que les permitía evadir impuestos masivamente en ambas jurisdicciones. En Estados Unidos declaraban que la mayoría de sus ingresos se generaban en México, por lo tanto no debían pagar impuestos americanos completos. En México declaraban que sus ingresos principales venían de Estados Unidos, por lo tanto calificaban para tratamientos fiscales preferenciales. Este esquema de doble evasión les ahorró más de 300 millones de pesos durante los últimos 5 años. Pero cuando las autoridades americanas descubrieron la magnitud del fraude, inmediatamente revocaron todos los permisos de residencia de la familia. Pepe Aguilar, que tanto presumía de su estatus legal, ahora enfrenta deportación inmediata y prohibición permanente de reingresar a Estados Unidos. La casa de $50 millones en California ya fue embargada por el gobierno americano, que determinó que fue comprada íntegramente con dinero producto de evasión fiscal.
Los Aguilar tienen 30 días para desalojar la propiedad antes de que sea confiscada definitivamente por el Estado. Ángela Aguilar, que tanto se burlaba de los migrantes indocumentados, ahora enfrenta la humillación de ser deportada como cualquier persona que viola las leyes migratorias. Su estatus de mexicana americana legal se revocó automáticamente cuando se comprobó que había utilizado documentos falsos para justificar ingresos fantasma en sus declaraciones fiscales. Cristian Nodal, que pensaba que casarse con una Aguilar lo iba a proteger, ahora descubre que en realidad se casó con una familia criminal que lo arrastró a sus esquemas ilegales. Las autoridades americanas ya determinaron que él era cómplice activo en las operaciones de lavado, no una víctima inocente. Mientras tanto, en México, el SAT continúa desmantelando todo el imperio financiero de los Aguilar con una eficiencia que está dejando a toda la industria del entretenimiento temblando. Ya embargaron 15 propiedades, 45 vehículos de lujo, y más de 200 millones de pesos en joyas y objetos de arte que habían comprado con dinero no declarado. Los estudios de grabación que utilizaban para producir su música también fueron clausurados cuando descubrieron que eran utilizados como centros de operaciones para coordinar las transferencias internacionales de dinero ilegal. Los equipos de millones de pesos que tenían ahí ya están siendo inventariados para su remate público. Las disqueras que tenían contratos con los Aguilar están rompiendo todos los acuerdos y demandando la devolución de los adelantos millonarios que les habían pagado. Universal Music, Sony Music y Warner Music ya anunciaron que van a demandar civilmente a la familia por los daños a su reputación y las pérdidas económicas que les ocasionaron estos escándalos. Los organizadores de eventos que tenían conciertos programados con los Aguilar están enfrentando demandas masivas de fans que compraron boletos para presentaciones que ahora están canceladas indefinidamente. Se calcula que las demandas por incumplimiento de contratos ascienden a más de 500 millones de pesos. Las marcas que patrocinaban a la familia están experimentando boicots masivos del público mexicano, que se niega a comprar productos asociados con evasores fiscales. Coca-Cola, Pepsi y McDonald's ya anunciaron oficialmente que terminaron todas las relaciones comerciales con los Aguilar y están exigiendo la devolución de los pagos realizados. Pero lo más satisfactorio de toda esta debacle es que los empleados de los Aguilar, que durante años fueron testigos silenciosos de sus operaciones ilegales, ahora están saliendo a testificar oficialmente ante las autoridades. Choferes, empleadas domésticas, asistentes personales, contadores, todos están proporcionando evidencias adicionales que confirman la magnitud de los crímenes que presenciaron. El contador principal de la familia, que manejó sus operaciones fraudulentas durante más de 10 años, ya firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades donde confesó detalladamente cómo funcionaba todo el esquema criminal. Su testimonio va a ser crucial para determinar las sentencias de prisión que enfrentarán los Aguilar. Los abogados penalistas que están siguiendo el caso nos explican que las sanciones que enfrentan van más allá de multas y embargos. Estamos hablando de sentencias de prisión que pueden ir de 15 a 25 años por evasión fiscal agravada, lavado de dinero y fraude mediante organizaciones benéficas falsas. La Procuraduría General de la República ya está preparando los cargos penales formales que se van a presentar en las próximas semanas. Los Aguilar van a enfrentar juicio tanto en México como en Estados Unidos, donde las penas por evasión fiscal federal pueden incluir cadena perpetua en casos extremos como este. ¿Están listos para ver el momento final donde Casu se convierte en la heroína que destapó la red criminal más grande del entretenimiento mexicano? Comadres de mi alma, llegamos al momento más glorioso y satisfactorio de toda esta historia épica, el momento donde vamos a ver cómo una mujer argentina con ovarios de acero no solo se vengó de los hombres que la traicionaron, sino que además se convirtió en la heroína que destapó la red criminal más grande de la historia del entretenimiento mexicano. Y necesito que todas ustedes sean testigos de esta victoria histórica porque esto trasciende el chisme. Esto es una lección de vida sobre cómo las mujeres chingonas siempre terminan ganando cuando tienen la verdad de su lado. Suscríbanse a México al Instante como nunca antes porque acabamos de documentar la caída más épica de una dinastía corrupta que se creía intocable. Denle like si creen que Casu merece ser reconocida como la mujer del año por haber tenido el valor de enfrentar a estos criminales. Y compartan este video con cada mujer que conozcan para que sepan que sí se puede luchar contra los poderosos y ganar cuando tienes evidencias irrefutables y el pueblo de tu lado. Casu no solo recuperó su dignidad y limpió su nombre, se convirtió en la mujer que salvó al pueblo mexicano de seguir siendo robado por una familia que durante años se disfrazó de defensora de la cultura mexicana mientras se robaba millones que deberían haber servido para hospitales, escuelas y programas sociales que beneficiaran a las familias trabajadoras de este país. Las autoridades mexicanas ya reconocieron oficialmente que sin las evidencias proporcionadas por Casu, jamás habrían podido desmantelar esta red criminal tan sofisticada.
El SAT emitió un comunicado donde agradecen la colaboración ciudadana de una persona valiente que antepuso el bien común a sus intereses personales, refiriéndose claramente a nuestra heroína argentina. Pero la recompensa de Casu va más allá del reconocimiento oficial. El gobierno mexicano, como parte de las políticas de protección a testigos colaboradores en casos de crimen organizado fiscal, le va a otorgar una compensación económica equivalente al 15% de todo el dinero recuperado de los Aguilar. Estamos hablando de más de 150 millones de pesos que van a garantizar que Inti tenga la mejor vida posible y que Casu nunca más tenga que depender económicamente de nadie. Las universidades de Derecho ya están estudiando este caso como el ejemplo perfecto de cómo una víctima de violencia emocional puede transformar su dolor en justicia social. El caso Casu versus Aguilar va a ser enseñado durante décadas como un modelo de cómo las mujeres pueden usar el sistema legal para protegerse y proteger a la sociedad de hombres abusivos y familias criminales. Los medios internacionales están cubriendo esta historia como un fenómeno sociológico único, donde una mujer extranjera se convirtió en la heroína que destapó la corrupción de una dinastía musical mexicana. Rolling Stone, Billboard y CNN en español ya publicaron artículos donde califican a Casu como la mujer que cambió para siempre la industria musical latina. Mientras tanto, los Aguilar están viviendo la humillación más grande de sus vidas. Pepe Aguilar, que tanto se las daba de patriarca respetable, ahora está escondido en una casa de seguridad esperando que lo vengan a arrestar formalmente. Sus cuentas están congeladas, sus propiedades embargadas, y su reputación destruida para toda la vida. Ángela Aguilar, la supuesta princesa del pueblo mexicano, ahora es vista como una traidora que robaba al pueblo mientras presumía de amor a México. Sus redes sociales están cerradas porque no puede manejar el nivel de rechazo que recibe de un país que la considera una criminal. Su carrera musical terminó para siempre porque ninguna disquera se va a atrever a trabajar con alguien que enfrenta cargos penales por fraude fiscal. Cristian Nodal está experimentando la karma más brutal que se pueda imaginar. No solo perdió a la mujer que realmente amaba por seguir los consejos criminales de los Aguilar, sino que además ahora enfrenta 20 años de prisión por haberse convertido en cómplice de sus operaciones ilegales. Su carrera terminó, su libertad está en peligro, y su hija va a crecer sabiendo que su papá era un criminal que prefirió el dinero sucio antes que hacer lo correcto. Pero lo más satisfactorio de toda esta justicia divina es que Casu está demostrando cómo una mujer con verdadera clase maneja la victoria. No ha salido a burlarse de sus enemigos caídos, no ha hecho declaraciones vengativas, simplemente está enfocada en construir una vida nueva para ella e Inti con la tranquilidad que da tener la conciencia limpia. Las fotos recientes de Casu en Argentina la muestran radiante, feliz, en paz consigo misma. Ya no tiene que cargar con el peso de los secretos que conocía, ya no tiene que vivir con miedo de las amenazas que recibía por saber demasiado sobre las operaciones criminales de los Aguilar. Ahora puede dormir tranquila sabiendo que hizo lo correcto y que protegió no solo a su hija, sino a todo un país. Los proyectos musicales que Casu está preparando van a ser los más exitosos de su carrera porque ahora todo el mundo la ve como una heroína, como una mujer valiente que se atrevió a enfrentar a los poderosos cuando nadie más se atrevía. Su música va a tener un significado completamente diferente porque viene de alguien que demostró tener principios inquebrantables. Las marcas internacionales ya están haciendo fila para asociarse con Casu porque entienden que su imagen representa todo lo que las mujeres modernas admiran: inteligencia, valor, dignidad y justicia. Adidas, Nike, L'Oreal y Coca-Cola ya están preparando propuestas millonarias para que ella sea la imagen de sus campañas globales. Pero más allá del éxito comercial y el reconocimiento internacional, lo que más me emociona de toda esta historia es la lección que nos deja a todas las mujeres mexicanas. Casu nos demostró que no tenemos que quedarnos calladas cuando nos lastiman, que no tenemos que aceptar las injusticias por miedo a las represalias, que podemos usar la inteligencia y la ley para defendernos de manera más efectiva que cualquier venganza emocional. Nos enseñó que cuando una mujer tiene la verdad de su lado, no hay poder económico ni influencia política que pueda silenciarla. Nos demostró que la paciencia estratégica vale más que la reacción impulsiva, que recopilar evidencias es más poderoso que hacer berrinches mediáticos. Y sobre todo, nos demostró que las mujeres podemos ser nuestras propias heroínas, que no necesitamos esperar que alguien más nos defienda, que tenemos la fuerza y la inteligencia para obtener justicia por nuestros propios medios. La historia de Casu va a inspirar a millones de mujeres durante generaciones. Va a ser el ejemplo que las madres les van a contar a sus hijas sobre cómo una mujer puede transformar la traición en triunfo, el dolor en poder, la injusticia en justicia. Los Aguilar van a ser recordados para siempre como los criminales que fueron, pero Casu va a ser recordada como la reina que los derrotó con dignidad, inteligencia y valor. Comadres,
Esto ha sido México al instante, documentando la victoria más épica de una mujer contra una mafia familiar que se creía intocable. Aquí siempre vamos a estar del lado de las mujeres valientes como Casu, siempre vamos a defender a las madres que luchan por sus hijos, siempre vamos a celebrar cuando la justicia triunfa sobre la corrupción. Esta historia nos demuestra que el pueblo mexicano sí sabe reconocer a las heroínas cuando las ve, que las mujeres chingonas siempre terminan ganando, y que la verdad siempre es más poderosa que el dinero sucio. México al instante va a seguir siendo la voz de las mujeres que no se rinden, la plataforma que celebra cuando los criminales pagan por sus crímenes, el canal que siempre va a estar del lado de la justicia sin importar que tan poderosos sean los enemigos. Porque aquí las reinas como Casu siempre ganan, y los traidores como los Aguilar siempre terminan donde se merecen, en la ruina total y el desprecio eterno del pueblo que traicionaron. Comadres, acabamos de ser testigos de la historia más épica de justicia femenina que se haya visto jamás en el entretenimiento mexicano. Casu no solo se vengó de los hombres que la traicionaron, destruyó a una familia criminal completa y se convirtió en la heroína que salvó al pueblo mexicano de seguir siendo robado por evasores fiscales millonarios. Aquí en México al instante siempre supimos que Casu era una reina, siempre defendimos su dignidad cuando todo el mundo la atacaba, siempre estuvimos seguros de que la verdad iba a triunfar sobre las mentiras de los Aguilar. Y ahora que toda su casa de mentiras se desplomó, nos sentimos orgullosos de haber estado del lado correcto desde el primer día. Este canal existe para esto, para ser la voz de las mujeres valientes que no se dejan pisotear, para celebrar cuando los criminales pagan por sus crímenes, para demostrar que en México sí existe justicia cuando hay evidencias irrefutables y mujeres con ovarios de acero que se atreven a presentarlas. Los Aguilar aprendieron de la manera más brutal que puedes robar al pueblo, puedes traicionar mujeres, puedes mentir en televisión nacional, pero cuando una madre argentina decide contraatacar con la verdad, no hay dinero ni poder que te salve de las consecuencias. Si esta historia las inspiró, si creen que más mujeres necesitan ver que sí se puede obtener justicia contra los poderosos, si quieren seguir viendo cómo documentamos la caída de familias corruptas, entonces suscríbanse a México al instante porque vamos a seguir destapando la verdad aunque les duela a los criminales. Casu demostró que las mujeres mexicanas y argentinas somos hermanas en la lucha, que cuando nos unimos contra los abusadores somos imparables, que la dignidad siempre triunfa sobre el dinero sucio. México al instante va a seguir siendo el canal de las madres chingonas, la plataforma de las mujeres que no se rinden, la voz que siempre va a estar del lado de la justicia sin importar que tan poderosos sean los enemigos. Porque aquí las heroínas como Casu siempre ganan, los criminales como los Aguilar siempre pagan, y la verdad siempre es más poderosa que todas las mentiras del mundo. México al instante, donde las reinas triunfan y los traidores caen.